Buenas noches con todos. En breve estamos iniciando la clase del módulo 4 del curso de publicación de artículos científicos. Vamos a iniciar el video un momento. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, compañero. Bueno, es nuestro último módulo del curso de electivos. Mencionarles, felicitarlos porque sí han logrado cumplir con todo lo solicitado en cuanto a los foros y en cuanto a las tareas de cada módulo. El último módulo ha sido mejor, me han presentado muy buenos trabajos de acuerdo a lo programado y se nota que han revisado un poco más muchos de sus compañeros y bueno, han hecho que un poco más busquen información, ¿no? Y material bibliográfico en cuanto al desarrollo de las tareas. Este último módulo, bueno, nuestra tarea final, ahora quiero compartirles. En breve, a ver, les voy a colocar sobre las tareas. A ver. Tenemos, a ver acá, si pueden ver, el número 4, el módulo número 4, que es el foro de debate, va a ser sobre errores en la redacción y presentación del artículo científico. Entonces, vamos a colocar, acá es donde nos solicitan que den opinión y un alcance sobre cuáles son los errores que se cometen al redactar y presentar un artículo científico y cómo podemos evitarlos, ¿no? Entonces pueden ustedes ahondar o con el material tanto complementario como el material obligatorio que tienen en cuanto a la redacción y la presentación de artículos científicos, la revisión de esto, y como les presenté en la clase anterior, de acuerdo a cada revista indexada, tienen unos comités editorial de revisión, los que se encargan para la aprobación o aceptación del artículo, y también tienen el punto sobre la redacción adecuada de un artículo científico, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos para tener en cuenta? Vamos a volver acá. Asimismo, quiero que vean, bueno, la evaluación 4, que ya saben que está disponible desde el 30 de junio, o sea, pasado mañana, hasta el 2 de julio. Y en cuanto a la tarea número 4, que es presentar sobre las principales reglas para redactar el título, cómo se redacta, o sea, un buen título, un buen resumen. Acuérdense que se sigue el mismo mecanismo, la misma, se podría decir, normativa que es el RINRIP, y los resultados y la discusión. Vamos a tener en cuenta que se hace acá en cuanto a la discusión, se tiene en cuenta algunos puntos que quiero presentarlos antes de iniciar la clase. A ver, voy a dejar esto de compartir y voy a colocar lo que es discusión. Un ratito. Ujú.
Ya. Ya. Bueno, ahora vamos a ver cómo se presenta la discusión, conclusiones y recomendaciones, tanto en una tesis como qué tiene que tener en cuenta para hacer tanto la discusión, conclusiones y recomendaciones de un artículo científico como la presentación de un trabajo de investigación. En este sentido, vamos a ver qué significa una discusión, ¿no? Nosotros siempre lo tenemos como un concepto, o la mayoría de personas, como discusión significa pelear, lo cual no es cierto. Discusión es tener una diferencia de opiniones, ¿no? Y bueno, de acuerdo a esa diferencia de opiniones, muchas veces siempre van a, en muchos casos no llegan a un acuerdo, pero sí puede dar como ciertos parámetros para poder resolver un caso o analizar una problemática. Entonces, para esto, ¿qué vamos a entender como discusión? Se conoce como el nombre de análisis de resultados o análisis de los datos, aunque la expresión discusión puede abarcar diferentes, como lo hemos dicho, diferentes tareas, que en esta parte se realizan tareas que consiste en hacer lecturas de los cuadros, diferentes descripciones, análisis de estos, señalando características, cualidades, propiedades e interrelaciones de los fenómenos estudiados. Analizando cada uno de estos componentes y aspectos, interpretando el sentido que encierra dentro del contexto del conocimiento científico. Esto nos va a llegar a tener, de esta discusión que hagamos o análisis de cada resultado, vamos a poder hacer la conclusión o las conclusiones a este trabajo, que van a ser las respuestas a los objetivos que estamos planteando en un trabajo de investigación. Entonces, aunque nuestro trabajo sea principalmente de carácter descriptivo, ¿no? No debemos quedarnos solo en las lecturas o como tal lo que nos dice el resultado, sino también, o lo que nos dicen los cuadros, los datos, sino también tenemos que hacer el análisis propio y la interpretación. Eso es lo que es la discusión. Y para hacer la discusión de un trabajo científico vamos a tener en cuenta lo que nosotros hemos referido dentro de nuestro marco teórico, que son los antecedentes. Esta parte del trabajo de investigación se centra fundamentalmente en correlacionar para establecer concordancias o discordancias. Acá nos sirven mucho esos trabajos que yo les he dicho. En la presentación de un trabajo de investigación, un artículo de investigación, nosotros nos vamos a guiar no solo de la realidad problemática que estamos presentando, sino también de otros trabajos que tienen las mismas variables que estamos estudiando, pero que muchas veces no tienen los mismos resultados nuestros. Puede haber una discordancia. Entonces es cuando nosotros obtengamos nuestros resultados, estos nos va a guiar para poder evaluar nuestras variables, compararlas con estas y llegar a una conclusión. Entonces vamos a ver que vamos a poder encontrar concordancias y discordancias entre los datos encontrados, entre los fundamentos teóricos o empíricos, con los antecedentes o investigaciones realizadas anteriormente acerca del mismo problema investigado, con los conceptos y categorías utilizados o las variables en estudio. En la discusión vamos a ver que juega un papel importante la teoría o las teorías que hemos tomado como base para nosotros hacer nuestro marco teórico o la fundamentación teórica. Entonces siempre cuando hagamos el análisis de un artículo de investigación y de cualquier trabajo de investigación, hacemos no solo la revisión de la parte temática, ya les he dicho, también de la parte metodológica y la parte temática. Para hacer la presentación exacta, nosotros tenemos que valernos del marco teórico para ver unas buenas bases teóricas de los cuales esa temática que estoy presentando en mi investigación me valga. No son cualquier concepto como una monografía que puedo tener, sino
algo que me respalda para que yo, algún concepto dado o planteado dentro de mi problemática, sea válido. Asimismo, nos va a valer los estudios o los análisis de otros trabajos para poder compararlos. También podemos fundamentar nuestras interpretaciones en aquellos aspectos captados en el proceso de recolección de datos. Quién sabe, en el momento, como les dije, existen las fases de un trabajo de investigación que ya les presenté en la clase anterior, en los módulos anteriores, en las cuales les explico que puede ser que lo que yo quiera analizar o estudiar en mi realidad, en el momento que yo hago el recojo o análisis de los datos, ¿no? Puede ser que mis variables que yo quiero estudiar puedan modificarse. Entonces, en el momento que estoy haciendo el estudio, durante el estudio, puedo modificar variables y tener ya un concepto que va a ser diferente a los otros trabajos que puedan presentar o estudiar las mismas variables. Entonces, vamos a encontrar, y acá puedo dar las interpretaciones, por ejemplo, en el momento de recolección de datos, en el trabajo de campo, mayormente estos se ven trabajos cualitativos y de difícil cuantificación y medida, pero que han sido captados a través de observación, principalmente entrevistas, conversaciones u otras circunstancias donde se tuvo la oportunidad de estar en contacto estrechamente o contacto casi marcado con lo que es el objeto de estudio. Entonces, la discusión, vamos a decirlo así, de los resultados nos sirve para demostrar la validez de nuestros datos, encontrados que sirve tanto como apoyo y evidencia empírica a nuestra hipótesis. Los resultados que yo encuentre va a ser mi apoyo en mi trabajo, la evidencia que muestra como tal lo que yo he hecho o los objetivos que he planteado dentro de mi trabajo de investigación, mi proyecto que he presentado para poder tener un resultado al final, ¿no? De acuerdo a este análisis que dé a los resultados, voy a tener ya establecer generalidades, respuestas a mis objetivos, ya sea propia de la población universo, y si hemos trabajado con una muestra o también otras poblaciones de realidades semejantes. Buenas noches, Javier. Gracias a todos, buenas noches con todos. Hemos empezado hablando un poco de discusión, de las conclusiones, la parte final tanto del trabajo de investigación y de lo que es la presentación de un artículo de investigación, y que es importante detallar en cuanto cuando ya nosotros, de acuerdo a basarnos a la normativa INRIT, que es Introducción, Metodología, Resultado y Discusión y Conclusiones, de acuerdo a esa metodología, entonces estamos viendo la parte tanto de discusión, resultados, discusión y conclusiones. Entonces vamos a ver que con esto vamos a tener con la discusión no solo ver los resultados que encontramos, sino analizarlos, interpretarlos y tener las concordancias y discordancias con los otros trabajos que nosotros hemos señalado dentro de nuestro marco teórico. En la discusión de los resultados es donde consolidamos o precisamos ya nuestro conocimiento científico, nuestro resultado a todo el trabajo que hemos hecho, todo lo que hemos construido y lo que hemos primero presentado al inicio con nuestro plan y cómo lo hemos desarrollado, aportando, creando, y eso es lo que va a ser lo novedoso de este trabajo, ¿no? Y ya les he mencionado que los trabajos todos son importantes, todos tienen un resultado. Hay trabajos que tienen similitudes, pero cada trabajo tiene su propia originalidad, porque la realidad mía y el punto que yo le dé, la visión que yo le dé dentro de mi trabajo de investigación va a ser diferente a, quién sabe, a tu punto de vista, de cualquiera de ustedes. Podemos coincidir en algunos puntos, pero si yo trabajo acá, por ejemplo, en San Borja, va a ser diferente al Agustino, diferente a Vitarte,
si hacemos el mismo estudio, vamos a encontrar diferentes resultados. Nuestra discusión siempre debe terminar en formulación de conclusiones, y es la otra parte que está dentro de lo que es la normativa INRI, que no solo es resultados de discusión, sino la parte de conclusiones, que tiene un artículo de investigación. Las mismas que estarán perfectamente referidas a cada una de las variables del problema científico. Y las conclusiones, desde la primera conclusión que se da en el trabajo, responde al primer objetivo planteado. Y también nos da respuesta a las hipótesis. No podrá haber menos de una conclusión por cada variable, y si hemos trabajado con muestra, estableceremos las correspondientes generalizaciones. Acuérdense de que cuando yo planteo los objetivos de cualquier trabajo de investigación o artículo de investigación, planteo un objetivo general y objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos, aparte de las variables que yo les voy a encontrar subvariables, que las voy a plasmar dentro de mi cuadro de operacionalización de variables, que me va a ayudar a guiar, se podría decir, la parte del trabajo y poder desarrollar de ahí cada una de ellas, ya sea dentro de mi instrumento, o cuestionario o encuesta que yo quiera realizar para obtener lo que quiero dentro de mi trabajo de investigación. Conclusiones. ¿Cómo vamos a hacer la mejor forma de presentar conclusiones y qué son las conclusiones? Las conclusiones referidas a las variables deberán consignarse primero, pues también podremos obtener otras conclusiones de aspectos que estuvieron previstos en nuestras hipótesis u objetivos. Entonces, dado ya un título dentro de nuestro trabajo de investigación o artículo de investigación y plantear nuestro objetivo principal, nosotros vamos a ver cada variable que se presenta dentro del objetivo general como del objetivo específico, y de cada uno de ellos, como les dije, vamos a obtener subvariables que vamos a dar la respuesta, porque en el momento que nosotros las estamos estudiando o estamos analizando en todo el proceso de nuestra investigación, vamos a tener que hallar la respuesta a cada una de ellas. Y eso lo tenemos plasmado al desarrollar nuestra lista de cotejo, nuestro cuestionario, el instrumento que nosotros vamos a utilizar en el trabajo de investigación. Entonces, damos una respuesta al objetivo general o llegamos a una conclusión de acuerdo al objetivo general y a diferentes conclusiones de acuerdo a los objetivos específicos. ¿Cómo hacemos la elaboración del trabajo de investigación final, que tiene mucho parecido a lo que es nuestro trabajo de investigación en la presentación de un artículo científico? Entonces vamos a ver lo que es el reporte del trabajo final, que es mayormente de acuerdo al estilo INRI, esto en la cual acá sería un paso. Vamos a ver, como acá lo ven, nosotros vamos a hacer esto obviar muchas veces y solo vamos a hacer la parte de introducción, ¿no? De ahí lo que es la metodología, que tiene sí o sí que ir, los resultados y la discusión y conclusiones. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es, bueno, esto es lo que al final, en cuanto a un informe académico, nosotros tenemos que presentar la portada, el índice, el resumen, el abstract, la introducción, el marco teórico propio, métodos, resultados, conclusiones, y la parte de bibliografía y los apéndices del trabajo de investigación. Y los elementos mínimos de un informe no académico están acá, ¿no? Con las siguientes características. Bueno, esto acá tenemos, vamos a parar acá lo que les quería mencionar, que la única forma de nosotros hacer notar nuestro conocimiento y nuestra investigación es publicándolo, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos que solo esté en la presentación de trabajo porque queremos obtener un grado, una nota,
sino que este trabajo lo podemos ahondar o podemos presentarlo a diferentes congresos, concursos, a una revista tal, a un repositorio de revistas, entonces, o un repositorio académico de alguna universidad en la cual nosotros tenemos que hacer notar nuestro conocimiento. Por ejemplo, entonces publicar es la única forma que nuestro trabajo tenga sentido y sea realmente útil. De lo contrario, no sería más que un esfuerzo de recursos desperdiciados. Y bueno, ustedes saben que el Perú cada vez está, a través del CONCITEC y todas las universidades están queriendo tener el mayor índice de investigación. Entonces se están formando desde alumnos en pregrado para que comiencen a hacer investigación presentando artículos de investigación, que es la forma más rápida o menos tediosa, se podría decir, para hacer un trabajo de investigación. En cuanto a las recomendaciones que también podría ir, si queremos ahondar más, nosotros la podemos precisar después de las conclusiones. Y esto ya se debe elaborar de acuerdo a las sugerencias propias, a tu propia autoría, de acuerdo a los resultados planteados y las conclusiones del propio trabajo de investigación. Esto tiene que ser breve y conciso. Y vamos a terminar. A ver. Vamos ahora con la otra clase. Vamos por acá. Ya. En cuanto vamos a ver a los artículos científicos, vamos a ver que vamos a tener diferentes, van a estar divididos o clasificados de acuerdo a su naturaleza. Y vamos a tener diferentes componentes dentro de la presentación de artículos científicos. Entonces, de acuerdo a la naturaleza va a ser el reporte de una investigación y los componentes, de acuerdo a la presentación que se dé en un artículo científico, puede ser el texto, tablas, gráficos, y vamos a guiarnos en la presentación de un artículo científico, fases. Asimismo, el otro punto va a ser la autoría de estos, la estructura que queremos realizar y el estilo que queremos tener dentro de lo que es un artículo científico. La clase pasada les enseñé el modelo de una revista científica y cómo teníamos que presentar, ¿no? Y cuál era la estructura adecuada y de qué parte, cuáles eran las estructuras y los contenidos de acuerdo a la presentación de cada fase. Entonces, a ver un momento. Buenas noches, Glenn. Buenas noches a todos, chicos que están saludando. En las fases vamos a ver que primero tenemos que tener el diseño de la investigación, que acá podríamos representarlo como el plan o proyecto. Si no tenemos un plan o proyecto de investigación, ya sea en una tesis, en una tesina, o una investigación, o un trabajo, un artículo científico, vamos a estar perdidos. Tenemos que nosotros tener siempre un plan. En el plan que vamos a definir los objetivos planteados de esta investigación de acuerdo a la realidad problemática. Doctora Carmen. Sí. ¿Podría darle un doble clic sobre el diapositivo para que se vea más grande? Ya, un momento. Entonces, sí, no he puesto desde la diapositiva de tal. Ya, ¿ahora sí lo pueden ver? Ahora sí. Ya, gracias. Ahora sí. Entonces, acá en las fases, que es una característica de los artículos científicos que vamos a estudiar o presentar, vamos a tener lo que es la parte de fases para realizar un artículo científico, la parte de autoría, la estructura y el estilo. Entonces, acá las fases vamos a ver lo que habíamos dicho, el diseño de la investigación. En cuanto al diseño de la investigación, nosotros para poder tener ya la parte temática, como les dije, la parte metodológica de un trabajo, primero, antes que todo, yo tengo que tener un proyecto o un plan de investigación.
Si yo no tengo un plan, yo no puedo seguir adelante con ese tema. Y el plan tiene que estar bien definido en cuanto a qué, a la realidad problemática, escogiendo una buena temática. Y la temática que tú quieres estudiar tiene que estar muy ligado al autor, que es lo que quiere investigar. Y, por ejemplo, ya hemos visto en las clases anteriores que yo puedo hacer una investigación, como se dice, de puro corazón, porque me nace, porque quiero, y sería un tipo de investigación porque yo quiero hacer y tengo a la mano esa accesibilidad. Pero otros hacen investigación porque se podría decir, entre comillas, forzada, porque ya tu trabajo te pide, el hospital tiene unos criterios, trabajan dentro de un servicio y que te piden, por ejemplo, la presentación de artículos de investigación de tal tema al año 2 artículos. O porque, por ejemplo, estás en un curso en la universidad y tienes que cumplir o presentar una investigación, o tienes un trabajo, trabajas para un laboratorio, o trabajas para diferentes, cualquier campo, ya sea en lo privado y en lo público, y como tu meta de trabajo es la presentación de alguna investigación. Entonces, muchas veces te dan el tema. ¿Sabes qué? Necesitamos hacer investigación, ¿sabes qué, doctora? Del agua, sobre esta población, o sobre anemia, pero tú no eres experto en anemia, o no sabes muy bien los lineamientos, por ejemplo, vamos a decir, sobre cáncer, pero te han pedido sobre cáncer, entonces, muchas veces la temática es variable, de acuerdo a lo que el autor quiere investigar. Lo que yo hago, y siempre les digo a los alumnos que están como ustedes terminando una maestría, un doctorado, algún curso, entonces lo que yo les digo, cuando ustedes se centren en hacer un artículo de investigación, háganlo de acuerdo a la accesibilidad que ustedes tengan y al conocimiento, porque de nada me vale, me va a tomar a mí más tiempo hacer un trabajo, yo no soy oncóloga, por ejemplo, yo soy anestesióloga, pero me va a tomar más tiempo hacer un trabajo en oncología que un trabajo en anestesia, o igualmente en cardiología que en gestión, si yo soy experta en gestión. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un artículo de investigación, concursar, presentar en la universidad, en cualquier trabajo, hágalo de acuerdo a su temática que ustedes más tienen, o sea, accesibilidad, conocimiento, y a los datos que puedan presentar, porque yo puedo hacer ahorita, ¿sabes qué? Siempre me ha gustado cardiología, pero nunca he tenido la posibilidad y quiero hacer un trabajo de cardiología. Entonces, yo voy a tener que recabar información de todos los centros, por ejemplo, que se dedican a la evaluación cardiológica de diferentes enfermedades. Va a ser un poco más tedioso, pero que se puede hacer, sí se puede hacer. Es todo de acuerdo a la capacidad que tenga el autor. Con esto que quiero llegar a terminar o concluir en cuanto a esta idea, que si tú no tienes bien definido tu temática, tu metodología de la cual te quieres llegar a hacer el trabajo, tu plan nunca va a correr. Tu plan te vas a quedar siempre en mitad, no lo vas a terminar. Entonces tiene que plantarse los objetivos. Y para hacer un buen plan, es importante conocer la realidad problemática, y en esa realidad problemática, por eso se hizo un problema, hay un problema que tú quieres investigar. De acuerdo a eso, conociendo eso, ya puedes definir los objetivos, las hipótesis que creas, y de acuerdo a eso presentar el plan o proyecto, y buscando el diseño metodológico adecuado de acuerdo a lo que quieras estudiar, las variables que se encuentren en la temática. La otra fase, acá van a ver lo que es la toma de datos. Entonces, yo puedo tomar los datos a través de ¿qué? Que es la fase en la cual yo voy a utilizar el instrumento. Un instrumento puede ser un cuestionario, puede ser una lista de cotejo, puede ser una entrevista, puede ser por ejemplo, vamos a ver una base de datos que ya está hecho, que encuentro en los libros, son de sugerencias, en los reportes operatorios, las historias clínicas. Toda esta toma de datos, de acuerdo
y las que las voy a utilizar en el instrumento que yo deseo utilizar en mi investigación, tiene que ser validado. ¿Saben ustedes cómo validar un trabajo de investigación? Ahora yo se les voy a ver si les doy la accesibilidad para que vean un tipo de validación o les envío el correo. Asimismo, después de esto, concretar lo que es la validación primero, que eso se da en el proyecto, y hacer la toma de datos o tener ya los datos obtenidos, yo paso a la segunda fase, la parte estadística, que es el análisis de estos resultados, creando lo que son las tablas, los gráficos, los cuadros. Pero yo no solo, y acá sí vamos a darle el valor estadístico, siempre esto lo manejas con un estadístico adecuado para ver tus resultados. Si ustedes hace más de 15, 20 años ven otros trabajos de investigación que están en el repositorio de universidades, a veces los paquetes estadísticos que en ese tiempo se daban eran muy, se puede decir, muy arcaicos o antiguos, en las cuales casi los trabajos presentaban solo con porcentajes. Y muchos trabajos han sido aceptados con porcentajes hasta en los congresos más famosos o los que siempre se hacen a nivel de medicina, por ejemplo, acá en el Perú y a nivel internacional. Entonces, con el avance de estadística se ha podido ya analizar las medias, desviación estándar, los ratios, la comparación de variables. Entonces, los análisis de datos ya no se dan así nada más como porcentajes como anteriormente se daba. Entonces, nos va a valer nuestros resultados para hacer un detalle o un análisis adecuado estadístico, y con estos análisis estadísticos ya presento la otra fase, que es lo que es la discusión. Para la discusión voy a tener en cuenta el análisis que haga de estos datos comparándolos con los otros trabajos que tienen las variables y la temática similar a mi trabajo. Finalmente, hago las conclusiones y la recomendación adecuada. Y la presentación final, que es el manuscrito, que acá dice que es la presentación final del trabajo de investigación o artículo científico. El otro punto, a ver que quiero ver, acá es lo que es autoría. Todo puedes hacer un artículo de investigación con tu propia autoría y ser el único autor, o puedes tener más autores y vas a presentarlo de acuerdo a lo que tú quieras, porque puedes tener coautores, pero acuérdense, como vimos en los módulos anteriores también, en una diapositiva que les presenté, que no es el coautor la persona que es tu jefe, pues, no. O sea, no voy a poner el que me apoyó en darme un datito. Esto es una investigación, entonces tú tienes que darle el valor real tanto al autor y el coautor. Todos participan en la investigación, pero haciendo investigación, como les digo, cada una de las fases. No, muchas veces cometemos ese error que por ganarnos un lugar, ser aceptado nuestro trabajo, seguir en el mismo puesto de trabajo, colocamos de coautores personas que ni saben ni conocen sobre el tema de investigación. El otro punto es sobre la estructura, y acá sí quiero decirles que siempre seguía esta estructura, que no ha cambiado y sigue de acuerdo a lo que se presenta, ¿no? Que es introducción, metodología, resultados y discusión. Asimismo presentamos todo lo que es la otra estructura, que es introducción, metodología, resultados, discusión y, bueno, lo que son las recomendaciones. En cuanto al estilo de los artículos científicos, tenemos que son las características principales que les mencioné en la primera clase, que tiene que ser asertivo, conciso, lógico, conectado y seguir la metodología propia de investigación. Los tipos de artículos científicos, que lo vimos con las revistas que le presenté en la clase anterior, vamos a ver que son de tipo primario y de tipo secundario. Y los de tipo primario vamos a ver los artículos científicos propios originales, que acuérdense que las revistas presentaban, por ejemplo, entre 3 a 4 artículos originales, y lo otro, el secundario,
que es artículos de revisión y de casos clínicos, que todo tiene su valor. Por ejemplo, como les dije, los artículos de revisión sirven bastante en la presentación de estas revistas para hacer una revisión más exhaustiva de un tema y, por ejemplo, conceptos que los teníamos, por ejemplo, fijados ya, pero que puede haber que se ha encontrado una nueva, por ejemplo, un nuevo cambio, por ejemplo, en cuanto al TNM que se dé en el cáncer, o una nueva herramienta de diagnóstico, un mejor medicamento para el tratamiento, y la revisión de casos clínicos, que ya los habíamos mencionado, que son artículos en los cuales se detalla algo inusual o fuera de serie que pasa dentro de, en el momento que se está haciendo algún tratamiento, por ejemplo, en el diagnóstico o la presentación de alguna patología o algo. En cambio, nosotros usualmente para la presentación como este trabajo, estos cursos, maestría, doctorados, hacemos artículos científicos propios originales, ¿no? Que yo estoy investigando una realidad problemática, voy a encontrar, hay un problema, planteo mis objetivos y voy a encontrar un resultado a lo que quiero, ¿no? Entonces, esa investigación es original. Como se observa, las revistas científicas publican una amplia gama de artículos clasificados según los contenidos, por lo tanto, el autor primero debe seleccionar el tipo de artículo que va a escribir. Tú primero tienes que saber qué es lo que quieres hacer, un artículo de revisión, original, caso clínico, y tienes que ver las revistas indicadas o candidatas en las cuales pueden aceptar tu artículo. Y también la parte temática es muy importante y hay que tener cuenta, por eso cuando yo les puse el modelo de esa revista, en los cuales ellos aceptaban solo todo sobre anestesiología, pero con una serie de directivas que no podías traspasar o transgredir porque si no, no iba a ser aceptado tu artículo. Y posteriormente ya tenemos ahí el artículo terminado y aceptado. Para que tu artículo que sea terminado y aceptado, pasan diferentes comités. No solo el comité editorial, el comité ético, el comité de investigación, sino también el comité revisor del artículo, que para ser los que manejan, o como se dice, los que tienen, por ejemplo, el comando de una revista, no pueden ser juez ni parte. Entonces vamos a ver que ellos tienen o contratan un grupo de revisores para esa revista para que den, ¿cómo se llama? No puedan ser juez ni parte y puedan analizar, se podría decir, sin ninguna prohibición, sin ningún tipo de generar alguna suspicacia en cuanto a la aceptación de artículos de investigación. ¿Cuáles son las características de un artículo científico? Según el APA, que ustedes ya conocen, que también se usa como para hacer las referencias bibliográficas mayormente en estudios cualitativos, establece que un artículo científico debe representar una investigación original inédita, por ejemplo, haber pasado por la revisión por pares, ya les dije que tienen que ser aceptados por la propia revisión científica, ¿no? En el comité de revisores, o el espacio donde se pretenda publicar, y tener la posibilidad de ser archivados para que puedan ser consultados como literatura de apoyo para futuras investigaciones. Otra característica propia de los artículos científicos, ¿cuáles son? Es un escrito formal y público. O sea, tu trabajo tiene que tener primero características propias en la presentación, en la redacción, porque no solo se va a quedar ahí, sino que va a traspasar. Si nosotros colocamos para la Universidad San Martín de Porres, tenemos que tener los criterios y la normativa adecuada y cumplirlas, porque tu tesis, tu trabajo de investigación, este artículo de investigación va a ser publicado. Y no vamos a encontrar otras personas que queramos hacer ese tema dentro de lo que es el repositorio. Entonces va a ser público. Asimismo, se refiere a un problema científico. Una de las características principales para la presentación
de un artículo de investigación o trabajo de tesis o trabajo de investigación, tiene que seguir la metodología de investigación científica. Presenta información original, el lenguaje es claro y preciso, las ideas se presentan con rigor científico y lógico y cumple con los principios éticos de la investigación. Es por eso que dentro de los módulos hemos visto cuáles eran los principios bioéticos que tenemos que utilizar o se presentan dentro de la creación o la presentación del proyecto de investigación hasta la presentación final de la investigación. Entonces, los principios éticos de autonomía, justicia, la no maleficencia y la beneficencia. Y la publicación permite de esto la replicabilidad de la investigación y o la crítica de la comunidad científica. ¿Cuáles son las características generales para tener un artículo de investigación? Tiene que seguir estas características. Ser un trabajo científico, tener la originalidad adecuada, ser arbitrado, tener una buena estructura y la temática adecuada. Entonces, a ver un ratito, creo que retrocedió. Un momentito, a ver un ratito, que acá me está fallando el internet. Un rato. Un ratito. Ya vamos a compartir de nuevo. Ya. Vamos a ayudarnos acá. Las características. Acá está. Entonces vamos a tener estas características que son generales. Por ejemplo, en cuanto al trabajo, que es un trabajo científico, que el artículo es el resultado de una investigación en la cual se difunden hallazgos. Los criterios de calidad, de acuerdo a esta descripción, va a ser el resultado de una investigación con rigor científico. En cuanto a la originalidad, tenemos que el trabajo debe aportar algo nuevo. Todo trabajo aporta algo nuevo porque son diferentes las realidades problemáticas. Debe ser un trabajo original del autor o en su caso de los autores hechos dentro del estudio. Deben aparecer en primer lugar de autoría o después se aparece como primero el director del proyecto. Tiene que ser arbitrado. Se refiere que el artículo ha sido evaluado por un comité de cierto organismo para el cual ha aprobado el proyecto y que se realice la investigación y que el artículo se incluya en una publicación. Eso es una revista arbitrada. Entonces no es porque ¿qué pasa? Ya me gusta tu artículo, no lo reviso y pasó ya todo y saltó todos los comités. Así no es. En cuanto a la estructura, es la forma en la que se organiza el artículo. Debe seguir la estructura, mayormente hacemos con la estructura que es introducción, metodología, resultados y discusión y conclusiones al final. En cuanto a la temática, se refiere al contenido que se trata en el artículo y esto le da la parte de originalidad y cada revista es propia para en cuanto a escoger la temática que requieren para la presentación de sus artículos que estén contenidos en esa revista. En la estructura de un artículo científico vamos a tener que vamos a presentar el título, los autores, como han visto en esa revista, la dirección que va donde están elaborando estos autores, hacen una descripción, el resumen o abstract, ¿no? Que va el resumen propio de todo el artículo de investigación en español y en inglés. Las palabras claves que van a un costadito y de ahí viene el desarrollo propio del artículo de investigación, ¿no? Introducción, material y métodos,
resultados, discusión y conclusiones. Si nosotros queremos comparar esto a un trabajo de final de investigación tipo tesis, es igual que la introducción, engloba toda la parte primaria del proyecto, que es la fundamentación de la problemática. Acá va, por ejemplo, lo que se ha querido estudiar, se plantean los objetivos. En material y métodos mayormente se da el tipo de diseño metodológico que estás haciendo dentro de la investigación, la población y la muestra, y cómo obtuviste los resultados, o qué método estadístico vas a emplear. En cuanto a los resultados, se detallan los resultados que has encontrado al utilizar el instrumento. De ahí la discusión, que es comparar tus resultados con otros trabajos, y conclusiones, que de acuerdo a los objetivos planteados vas a responder cada uno de ellos. Los agradecimientos y las referencias bibliográficas de acuerdo a las que te pide la presentación de este trabajo de investigación o artículo de investigación. Entonces, en cuanto a la redacción de un artículo científico, vamos a tener que nos guiamos, en primer lugar, el modelo INRAD, ¿no? Nosotros vamos a analizar cada punto: introducción, metodología, resultados, el análisis o la discusión y las conclusiones propias, ¿no? Acá vamos a tener que este modelo bueno, establece la importancia de incluir palabras claves, tablas y figuras y referencias en el formato APA, y también hay otros modelos en los cuales no aumentan lo que es el resumen o abstract, y por eso se llama lo que es el INRAD. Y el otro modelo, que es el IRDAN, que es al revés: introducción, los resultados, discusión, materiales y métodos. Pero todos tienen la misma connotación en la presentación de un artículo de investigación. Acá vamos a tener los tres modelos importantes. No obstante, desde el punto de vista editorial es preciso siempre incluir ese mismo modelo, y según el tipo de estudio, las características del mismo. Y yo pienso principalmente que no vamos a poder desarrollar cualquier artículo de investigación si no tenemos la misma estructura. Y siempre vamos a comenzar, o sea, acá la diferencia va a ser con qué modelo seguimos. Pero todo tiene, como se dice, cuando vamos a hacer investigación o cuando vamos a hacer igualito en lo que es presentar un trabajo, vamos a tener un inicio, como un proyecto, un medio y un final, ¿no? Una ejecución y un final. Entonces, nos vamos a seguir igual, una introducción dando los primeros conocimientos sobre lo que queremos investigar, cuáles son nuestros objetivos. De ahí vamos a decir cómo vamos a llevar, ¿no?, la parte de metodología, este trabajo, con qué tipo de diseño, qué es lo que vamos a hacer. De ahí vamos a encontrar que los resultados propios, y cuando ya tengo los resultados, ¿yo qué voy a decir? Voy a poder sacar las conclusiones o las respuestas a esos objetivos y propiamente las recomendaciones posteriormente. Entonces, este modelo de redacción científica, todo se va a valer según el INRAD, y los otros modelos tienen lo parecido, por ejemplo, en uno porque aumentan el abstract, y en el otro que es más conciso, que solo es materiales y métodos, introducción, resultados y discusión. En cuanto a estructura, como le dije, siempre tenemos un inicio, la presentación, el cuerpo propio del texto y los complementos. En la presentación, muy importante es el título, cómo tú vas a plantear de tu investigación. El título, si ya tú tienes conocimiento de la temática, las variables que quieras estudiar, y ya el lugar exactamente, si quieres colocarlo o colocar otras variables intervinientes dentro de tu trabajo de investigación, ya tienes todo ganado en lo que es tu trabajo. Ahora, tiene que ser un título en la cual que impacte, siempre hemos dicho, que impacte por las variables, ¿no? Que impacten mayormente por las variables que estudies y la temática. Porque la temática lo vamos a encontrar en diferentes temas de lo que es la rama médica, ¿no? Pero la cuestión que tú analices lo que quieras analizar, esas variables, pero que
lo que quieres analizar tenga un impacto. La identificación propia de lo que quieres estudiar, de ahí vamos a ver, después del título, identificación de los autores propios, la parte de resumen on abstract, que es, el resumen es igualito, viene lo mismo pero en chiquito, ¿no? De todo el trabajo, y el abstract es en inglés, y las palabras claves. Para las palabras claves vamos a utilizar las mismas o las propias que encuentro dentro de mi título del trabajo y dentro de lo que son mis variables. En el cuerpo del texto, lo que ya les dije, vamos a hacer un compendio en lo que es la parte introductoria del trabajo, la parte de metodología y materiales, resultados y discusión. Y en los complementos voy a tener la literatura consultada, o sea, la parte de referencias bibliográficas y los apéndices u otros elementos que me han valido para hacer el trabajo o el artículo de investigación. Esta es la estructura del informe, de acuerdo, por ejemplo, a Ciencias Experimentales y Sociales, en la cual siguen lo mismo. Podemos tener diferentes temáticas, como les dije, no solo en la rama médica, sino en diferentes temáticas, estudios sociales, estudios cualitativos, cuantitativos, pero va a seguir la misma mecánica, se podría decir, o el mismo sentido en cuanto a la realización de un trabajo o un artículo de investigación. Y para esto, ¿cómo yo diseño cada uno de estos puntos? A ver, en cuanto a introducción, vamos a ver que tengo que responder a cuál es el problema, conducir a la definición del problema, por qué es necesario estudiar eso, conducir a lo que es la justificación y el estado de cuestión, no. ¿Y para qué estudiarlo? Esto es la fijación de objetivos. Entonces, estas tres preguntas tengo que estar, se podría decir, tengo que tener las respuestas y presentarlas dentro de lo que es la introducción. En cuanto a material y métodos, acá es la parte metodológica del trabajo. Primero, ¿qué hemos hecho? ¿Qué pasos hemos seguido? ¿Cómo hemos obtenido eso? ¿Cómo hemos hecho el traslado, análisis de los datos? ¿Y qué método vamos a usar o qué técnicas para poder llegar a o cumplir las metas de este trabajo? Eso es lo que es material y métodos. De ahí tenemos la parte de resultados. Doctor Rojas, se cortó la transmisión de la imagen. ¿Ahora lo ve? Todavía. ¿Ahora? No. A ver, dejar de compartir y de nuevo les comparto, a ver. Porque yo sí lo veo, ¿eh? Me avisan, por favor. A ver, ¿ahora lo ven? Sí se ve. Ya, gracias, chicos. Está bien que me avisen. A ver. Vamos. Ya, ahora sí ven. Entonces nos quedamos en lo que era para estudios cuantitativos y cualitativos. Igualito vamos a seguir la misma temática. Introducción, materiales, métodos, resultados, discusión y conclusiones. Y de acuerdo a esta estructura, yo me voy a plantear una serie de preguntas para poder definir cada una de estas o desarrollarlas. Entonces, en introducción, por ejemplo, voy a tener ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Y esto va a dar en sí o me va a conducir a lo que es la definición propia del problema, de mi problemática. De ahí, en introducción también tengo que saber por qué es necesario estudiar esto. Esto va a decir la justificación y también voy a tener en cuenta la viabilidad de este trabajo. Y también voy a tener que responder a esta pregunta, ¿para qué estudiarlo? Y haciendo o realizando esta pregunta, ¿qué es lo que quiero encontrar acá? La fijación de los objetivos. Entonces, en introducción, ¿qué tengo que ver? El desarrollo del problema propio, la justificación del trabajo y los objetivos planteados en mi trabajo. De ahí voy a pasar a lo que es material y métodos. Entonces, material y métodos, ustedes ya ahí lo tienen planteado, metodología. Cuando yo hablo de metodología, ¿qué significa metodología? ¿Cómo saber hacer algunas? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
¿no? ¿Qué es lo que voy a realizar? Entonces acá tenemos que responder estas preguntas. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos obtenido esos resultados? ¿Cómo vamos a obtenerlos? ¿Cómo traslado los datos? ¿Los analizo? ¿Y con qué método y técnica me va a servir para poder hacer todo el desarrollo del trabajo? De ahí paso a lo que son los resultados. Y acá solo empleando ya todo esto, donde yo acá he usado un instrumento, entonces voy a tener unos resultados de acuerdo al instrumento que yo he planteado. Entonces, acá es qué hemos encontrado, qué resultados hemos encontrado, qué tablas, cómo puedo diseñar las tablas, o ya presento qué tablas, figuras se dan. Y posteriormente, de ahí paso a lo que es discusión y conclusiones. Y esto responde, ¿qué significa lo que hemos encontrado? Es la significancia de lo que hemos encontrado. O sea, con estos resultados, ¿qué significa para mí tener acá un 98% o un 0.2%, ¿no? ¿Qué limitaciones tienen los métodos de estudio empleados? O sea, ese 98% es adecuado de acuerdo a la evaluación, a la comparación de las dos variables. Entonces, o ese grado de relación que se da de las dos variables, ¿es el adecuado o no fue, o mi muestra no fue la adecuada? Comparo los resultados con los otros estudios y señalamos explícitamente las aportaciones vamos a ver, consecutivas, prácticas o derivaciones de trabajo. Y bueno, acá vamos con estas conclusiones, sugerir, primero dar la respuesta a los objetivos y posteriormente hacer las recomendaciones sugiriendo líneas futuras susceptibles de investigación. ¿Quién sabe dentro de estas conclusiones y recomendaciones yo pueda sugerir, porque no me han gustado estos resultados, ampliar mayor esta investigación? Y es lo que muchas veces se hace, ¿no? Hemos encontrado que no fue lo suficiente de acuerdo a la muestra estudiada y que puede servir para ampliar mayor el conocimiento, estudiar más variables o intercambiar las variables o cambiar a dicha población o ampliar la población, ¿no? Eso dependiendo. Entonces, esta estructura es muy importante y cómo debemos desarrollar cada punto de acuerdo a la investigación, al artículo que queremos presentar. Todos se siguen con la misma estructura. El I de introducción, M de material y métodos, R de resultados y D de discusión y C conclusiones. INRIT C, ¿no? En este caso. Acá también tengo en estudios cualitativos, cuantitativos, que también utilizamos lo que es la introducción, igualito, material y métodos, resultados, y acá tengo con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se ha hecho este trabajo? ¿Qué se ha estudiado? Entonces, por ejemplo, acá nos dice, el trabajo era sobre la evaluación de las enfermeras, del trabajo de enfermería, en cuanto a la unidad de cuidados críticos o UCI, ¿no? Entonces, en material en métodos, por ejemplo, cómo se ha hecho el estudio, si solo es describir variables o se ha hecho un estudio solo, por ejemplo, tomando dos medidas o fue solo descriptivo. Entonces, acá se han administrado a las enfermeras, por ejemplo, recoger diferentes variables sociodemográficas y un cuestionario validado por ejemplo, un cuestionario que ya está dado, que ellos utilizan para evaluar las enfermeras, por ejemplo, ¿no? Los resultados que se han encontrado, por ejemplo, el 80% de las enfermeras, que son 72 enfermeras, conocían la equivalencia entre las diferentes vías de administración de la morfina, ¿no? Vamos a ver. En cambio, el 20%, que eran 18, o sea, miren, estudiaron a 100 enfermeras, opinaban que era inevitable que los pacientes tuvieran dolor intenso, ¿no? Sobre los conocimientos encontrados en las enfermeras sobre dolor, ¿no? En discusión vamos a ver qué significan estos resultados y cuál es la relevancia. Entonces acá nos dice un ejemplo, el nivel de conocimiento de las enfermeras sobre el tratamiento de dolor es bueno, pero es necesario insistir en la formación específica para conseguir un mejor control del dolor en unidad de cuidados críticos, o sea que deben tener mayor conocimiento. Un 72% conocían las equivalencias, pero un 20% opinaban que era inevitable que presenten dolor por el tipo
tipo de cirugías, tratamientos o que estaban dados, ¿no? Entonces, como ven, cada punto o cada, vamos a decir, ítem en cuanto a la estructura, tiene una pregunta en la cual tú tienes que responderla y detallarla dentro de lo que es tu trabajo de investigación. En cuanto a cada apartado, vamos a decir cómo lo tenemos que hacer y en qué tiempo verbal. Esto también es importante para nosotros poder desarrollar cada punto. Por ejemplo, en el resumen voy a hacerlo en pasado porque supuestamente ya terminé el trabajo y estoy haciendo un resumen de todo lo que ya hice. Entonces, refleja una síntesis de lo realizado. El tiempo verbal en pasado. En la introducción refleja el estado actual de este conocimiento. Entonces, ¿en qué tiempo verbal lo hago? En presente. Entonces yo voy a comenzar a hablar sobre, por ejemplo, el tratamiento de dolor que actualmente ha mejorado, ya no se sigue solo con AINES, hay tratamientos superiores, y entonces hemos visto, de acuerdo a esta realidad, hablar o ahondar a las enfermeras que utilizan o que sepan sobre el manejo de dolor en unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Sobre el conocimiento. En material y métodos, describe lo que ya se estudió, cómo se estudió y cómo se analizó. Entonces va a ser en pasado. En resultados, refleja los hallazgos encontrados. Entonces va a ser pasado porque ya tuvimos resultados y vas a tener que hablarlos en pasado porque son resultados en los cuales yo ya ejecuté una encuesta o el instrumento. Y la conclusión y discusión describe la aportación de nuestro estudio al conocimiento existente en presente. Esto está en el libro de Hernández Meléndez en cuanto a investigación y metodología de investigación. ¿Cuáles son las partes de un artículo científico original, entonces? ¿Qué es lo que mayormente a ustedes les interesa? Aunque también yo pienso que si van a presentar un artículo de investigación de acuerdo a su tesis y están haciendo o participando de algún concurso, también tomen el punto de hacer un artículo de revisión de acuerdo, por ejemplo, al servicio donde estén ustedes desempeñándose, y también un artículo de un caso clínico, ¿no? Un reporte de caso, que son muy interesantes. Entonces, en cuanto a un artículo original, las partes preliminares que ya lo había mencionado, vamos a hacer un recordar y son el título, autor y autores, el resumen o abstract, y las partes del cuerpo son introducción, material y método, resultados, discusión y conclusión. Y en cuanto a las partes finales, vamos a tener la parte de bibliografía. Los tres están de la mano y todo este resumen muestra es el sumario o resumen de todo esto, y acá si ven se sigue esta metodología INRI, ¿no? Introducción, material, métodos, resultados y discusión, ¿no? INRI, pero siempre colocamos las conclusiones, acuérdense, para definir y dar respuesta a los objetivos. ¿Cuáles son los criterios de calidad de un artículo científico? Vamos a tener diferentes, como ya les dije, y al inicio ya les presenté en una diapositiva sobre la calidad de un artículo científico. Entonces vamos a tener acá lo que es la temática, que es muy importante que ustedes escojan de acuerdo a lo que ustedes conocen, realizan mayor o tienen mayor conocimiento. La parte de originalidad, y ya hemos dicho que toda realidad es diferente, entonces un artículo original, a diferencia de una revisión, un artículo de revisión o de casos, va a tener su propia connotación porque es una nueva realidad, es algo nuevo que vas a desarrollar. La validez pertinente porque sigue una validez científica en la cual va a ser aprobado tu instrumento por expertos. La importancia adecuada porque va a haber prioridades de investigación, y acá quiero denotar que es diferente a un trabajo de investigación impuesto a un trabajo que te nazca, como se dice, de corazón, y hay muchos investigadores que les nacen de corazón a hacer diferentes investigaciones y se pasan investigando años por años, ¿no? Hasta encontrar, y tenemos ONGs, laboratorios que ahondan en ese conocimiento.
De ahí la relevancia adecuada de acuerdo a la temática planteada en investigación, y el título, resumen y descriptores de acuerdo a la tarjeta de visita del artículo, y el texto bien redactado según la sintaxis y estilo de idioma seleccionado. Y también vamos a tener en cuenta el texto bien estructurado de acuerdo a los manuales de estilo, la parte gramática y a lo que te pide de acuerdo a la revista en la cual se quiera publicar. Por ejemplo, para hacer una introducción, muy aparte de las preguntas que vamos a hacer o responder para lo que es introducción, tenemos que proporcionar el contexto antecedentes del estudio para entender la naturaleza. Acá mucho tiene que ver con la parte temática, enfocar el problema, lo que queremos investigar, describir la naturaleza, ámbito, gravedad, importancia del problema que estimuló la investigación. Vamos a hacer notar el objetivo de la investigación o la hipótesis evaluada en el trabajo, y vamos a ver que el objetivo de trabajo a veces se puede presentar en forma de pregunta o formulando la pregunta o la problemática, ¿no? Hay objetivos generales y un objetivo específico, o los principales y secundarios, y se deben exponer con claridad. Si tenemos el objetivo general, de este objetivo general se puede desencadenar los demás objetivos específicos, pero todos tienen que estar relacionados. En cuanto al material y método, vamos a ver que es muy importante acá el tamaño de la muestra o la muestra o población que se hace meter dentro de la investigación. Entonces acá se informa a la luz del objetivo de estudio, el diseño del estudio, acá lo he puesto al revés. La muestra indica cuán representativa es de la población total del trabajo a la que se intenta generalizar, y parece suficiente como para garantizar la validez externa del estudio, y el método de selección, asignación de sujetos a los grupos de estudios y cómo se describe. Para nosotros hallar una población que es más fácil que la muestra, que pueden tener la misma relación o la misma connotación, nosotros nos valemos también de los criterios tanto de exclusión y exclusión para poder tener una muestra adecuada, ¿no? Y en cuanto a las análisis crítico de un artículo de investigación, de acuerdo, nosotros lo vamos a evaluarlos de acuerdo a la medicina basada en evidencias, y ustedes han visto que lo que es medicina basada en evidencias es lo novedoso en la gestión clínica. Yo, para hacer, por ejemplo, una guía, un protocolo en cuanto a un servicio, o hacer el manual de procedimientos, guía, cómo actuar, todo me tengo que seguir de acuerdo a diferentes investigaciones que se den para poder ahondar en un tema. Entonces nos basamos en la medicina basada en evidencias para esta guía y protocolo, como la gestión clínica. Y en esto vamos a tener, en cuanto a la introducción, las características de una buena pregunta de investigación: si hay ética, si es nuevo, original, si es relevante, si es pertinente y si es factible. Entonces, toda investigación, y para hacer propia el detalle de un trabajo, el análisis de un trabajo de investigación, en el momento que nosotros ya presentemos la parte introductoria de este artículo de investigación, yo tengo que ver que cumpla con los 4 principios bioéticos. También vamos a darnos cuenta si están hablando de una problemática que es original o que algo que ya está estudiado, ¿no? Si tiene la relevancia y la pertinencia adecuada, y si es asequible a lo que se quiere estudiar o a lo que es el estudio, de acuerdo comparando con otros estudios. En cuanto a los resultados, vamos a ver que hay procedentes de analizar los datos obtenidos con el método estadístico apropiado al tipo de estudio, y vamos a ver si es un análisis univariado o multivariado. Acuérdense que acá, de acuerdo a los lineamientos de la Universidad San Martín, los trabajos de investigación se pide análisis multivariados, o sea, más de 2 variables. No aceptamos trabajos univariantes. Puede haber variables confundentes, y la interacción y los sesgos se tienen que analizar antes de la presentación
de este trabajo. Es por eso muy importante, dentro de cuando tú plasmes tus objetivos, ver las variables que vas a estudiar y las subvariables que nacen de esos objetivos planteados. Los resultados tienen que ser estadísticamente significativos o no, debe haber sesgo de no publicación y es importante contar con la ayuda de un guía estadístico. Siempre para mí es muy importante porque a veces la estadística se nos complica y nos hacemos tedio y ahí también nos quedamos de acuerdo a hacer la investigación. Entonces es muy importante detallar y tener un estadístico a la mano para poder hacer el análisis e interpretación de nuestros resultados. Y vamos a pasar a cómo mejorar la redacción adecuada de un texto científico, y hemos visto que no solo el rechazo viene a la estructura de la investigación o el análisis propia del contenido de la investigación, sino también en parte a la redacción y cómo estamos planteando la parte ortográfica de nuestro artículo de investigación. Primero vamos a evitar usar palabras de significado indudable, eliminar palabras innecesarias o redundantes, evitar adjetivos o adverbios y asimismo utilizar palabras cortas como sinónimos. También vamos a evitar dar expresiones largas o longas en las cuales no tengan una razón en sí o que estén concatenadas dentro de lo que yo quiero definir o hacer mostrar. Dividir los párrafos en frases cortas que sean entendibles, usar una voz activa menos verbosa que la pasiva, usar orden directa de las palabras y adoptar un estándar. Acuérdense que es difícil redactar. Lo que redactan de verdad, por ejemplo, a veces uno tiene que aprender en lo que es redacción poco a poco de acuerdo a lo que es la realización de papers. Yo tuve cuando hice mi doctorado, uno de los cursos que nos hicieron dentro de lo que es, que llevamos dentro del doctorado, era hacer papers de diferentes temas, no solo temas de investigación, sino diferentes temas políticos, un tema económico, pero hacer tu propio, se puede decir que sea un paper o un artículo original de acuerdo a tus puntos de vista, para que tú puedas hacer la redacción adecuada y lo que opinabas de ese tema. Entonces, yo para que les invito a ustedes, por eso es que es muy importante dentro de acá la plataforma cuando hemos creado los foros de debate, porque aparte nos da el análisis y nos hace ver el pensamiento crítico de ustedes y la elaboración de conceptos, o pueden discutir y debatir sus ideas y plasmarlas. Y ahora, les menciono, a veces es difícil plasmar el conocimiento. Yo puedo tener el conocimiento muy íntegro dentro de acá mi pensamiento, lo que tengo, pero es diferente cómo lo escribo, cómo lo digo y cómo lo expreso. Entonces, ustedes tienen que apoyarse de cada uno de ellos para que en el momento que los plasmen y lo redacten sea adecuadamente y entendible para el lector, ¿no? Es todo un proceso, no es de la noche a la mañana, debemos y a veces tenemos los errores. Entonces hay que tener cuidado con la forma de redacción. Bueno, acá tengo muchas gracias por su atención, es el módulo 4, pero antes de terminar yo quiero enseñarles lo que es la validez de un trabajo. No les he presentado, ¿no? Ay, se fue. A ver, creo que se fue. A ver, chicos, la validez de un trabajo de investigación o de la encuesta o trabajo. Eso no les presenté en la clase pasada y creo que me lo habían pedido. A ver, acá les voy a mencionar. Un ratito. Vamos a ver.
ver, un momento. Ya. Ya, es lo que les quería mencionar y presentarles sobre la validación de un instrumento. Entonces, para tener la validación de tu cuestionario instrumento, que muchas veces me han preguntado, tenemos que tener 2 puntos. Primero, los datos generales y los aspectos de validación. Es igual que yo tengo los aspectos de validación de un artículo de investigación en la presentación de una revista indexada. Voy a ver datos generales. Primero, el título de una investigación propia. Lo pueden ver, doctores, licenciados, doctores, ¿lo pueden ver? ¿Visualizan lo que estoy presentando, por favor? Sí se ve, doctora. ¿Sí? Ya. Es un Word, entonces no sé si lo puedo ampliar un poquito más. A ver, espérense. Ya, si quieren, de ahí se los paso. Entonces, cuando ustedes hagan su investigación, tienen que tener la validación de su instrumento, que puede ser el cuestionario, que puede ser la lista de cotejo de acuerdo a la base de datos que ustedes han sacado, o la entrevista que tienen que dar. Esto tiene que seguir un comité o análisis de expertos, que tiene que ser 3 personas que cumplan con ser expertos en investigación y obteniendo, ya sea obteniendo el grado de magíster o doctores para el análisis de esto. Entonces, este es el informe de un juicio de experto. Se coloca en datos generales el título de la investigación. Por ejemplo, en el caso, esto fue mi investigación, que fueron funciones de la Rectoría en Salud y su influencia en la cobertura sanitaria universal de los usuarios atendidos en establecimientos de salud en Lima, Perú, 2020. Acá mismo se pone apellidos y nombres del experto, por ejemplo, doctor Carlos Sánchez tal, no, Linares, grado académico, doctor en medicina, ¿ya? Institución en la que trabaja el experto, Ministerio de Salud, Salud, Instituto Nacional de Salud, Hospital, Centro de Salud tal, lo que sea, cargo que desempeño, médico jefe, médico asistencial, médico en investigación, docente de planta, lo que sea. Instrumento, motivo de evaluación, cuestionario. A mí me evaluaron un cuestionario. Aspecto de validación, muy deficiente, que va a tener el grado 1, deficiente el grado 2, aceptable el grado 3, buena el grado 4 y excelente grado 5. Entonces voy a hallar, de acuerdo a estos criterios, y cuáles son los indicadores. Los criterios son calidad, claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología. Y los indicadores, por ejemplo, son los ítems que están, en cuanto a claridad, los ítems que están formulados con lenguaje apropiado, es decir, libre de ambigüedades. En cuanto a objetividad, vamos a tener que los ítems del instrumento permitirán mensurar la variable, o sea, medirla en todas sus dimensiones e indicadores. Actualidad, en el instrumento se evidencia vigencia y acorde al conocimiento científico, tecnológico y legal. No puedo colocar o hacer preguntas o definir preguntas o pedir alguna definición con conceptos anteriores o algo que ya no está dentro de la actualidad, acuérdense. En cuanto a organización, que los ítems del instrumento traducen organicidad lógica, concordancia de acuerdo a las variables directas presentadas, dependiente y dependiente, y las subvariables, ¿no? Suficiencia, que los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad. Intencionalidad, los ítems del instrumento de evidencia serán adecuados para el examen del contenido y mesuración o medida de las evidencias inherentes. Consistencia, que la información que se tendrá mediante los ítems permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación. Coherencia, los ítems del instrumento expresan coherencia entre la variable, dimensiones e indicadores. Metodología,
que los procedimientos insertados en el instrumento responden al propósito tal o la metodología de investigación. Y pertinencia, que nos menciona que el instrumento responde al momento oportuno o más adecuado. Todo esto suma, supuestamente, de acuerdo a los ítems. Por ejemplo, en el caso mío me pusieron un subtotal de 8 en uno y 40 a cada uno, de acuerdo a la medida que yo les digo la valoración, de acuerdo a estos aspectos, ¿no? Casi todos me pusieron 5, pero en otros me pusieron que era excelente, pero en 2 puntos creo que me pusieron bueno. Entonces, al final saqué 48, en la cual nos dicen que es válido para su aplicación, si siendo 4.8, ¿no? En decimales si lo cambio, excelente, ¿no? La fecha y la firma del experto con su DNI. Acuérdense que en la coyuntura política hemos visto cuando han analizado unas tesis, si se acuerdan con las noticias que lo presentaron muchos medios de comunicación, fueron a la validación de la tesis. Y si ustedes quieren denunciar una tesis que hay plagio o que no hay originalidad o algo, involucrarían a todas las personas que dieron hasta la validez de la tesis. Es muy importante que las personas que validen tu tesis, tu trabajo de investigación, sean, primero que sean las personas las cuales están investigando, y que firmen esto de acuerdo al análisis que dan a tu proyecto y tu instrumento de investigación. En ese caso creo que en el caso que analizaban no encontraban a esa persona o no figuraban, imagínense. Entonces, ¿cuántos casos habrá así? Entonces hay que ser muy legal y seguir toda la pertinencia adecuada para la presentación de un trabajo de investigación. Esto, lo que es el informe de juicio experto, son 3 juicios. Tienes que hacer 3 validaciones a tu instrumento. Ajá. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, chicos, repetirles en algunos casos de que es la presentación de las tareas, he visto que todavía tienen muchos el Turnitin muy elevado, a pesar que lo he corregido. Así que les voy a pedir que hagan una revisión más, o sea, las 3 revisiones, y si me siguen presentando con 90, por ejemplo, muchos ya están se pasan a lo que es más de 90 en Turnitin, supuestamente están jalados. Por eso tengan mucho cuidado, lo he bajado a muchos a 60, 50, que les he dicho, por favor, revisarlos, corregir. O si no, voy a tener que modificar las notas. Así que, por favor, traten de mejorar ese punto del Turnitin. Bueno, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase y del módulo 4, y nos estamos viendo en futuras clases, y presenten ahora el foro y las tareas. Ha sido un gusto compartir con ustedes todo lo que es estos temas de investigación. Muchas gracias, doctora Gracias. Rojas. Hasta la Gracias, próxima doctora. oportunidad. Ya, gracias a Hasta todos luego. ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego, compañeros. Ya, nos vemos. Gracias, Glenn. Gracias a todos. Ya voy a cerrar. Gracias. Voy a cerrar esto. Ujú.
Mm. Gracias a todos, gracias. Ujú. Vamos a ver.